Pues muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de la asignatura de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la universidad. Y hoy vamos a hablar de la docencia universitaria y concretamente de las estrategias docentes para el aprendizaje universitario. Así que antes de nada voy a compartir la presentación, ¿de acuerdo? Y así yo creo que ya la estáis viendo, ¿sí o no? Sí, más o menos. Sí, sí se ve. Ahora, vale, genial. Bueno, pues mientras se une el resto de compañeros, ya está Francisca, Rosa, Carlos, José Luis, Evaristo, bueno, y unos cuantos más que Kevin. Fantástico. Bueno, pues mientras se unen el resto de compañeros y compañeras, vamos a aprovechar porque hoy vamos a empezar el tema 4, que es más o menos el ecuador de la asignatura, ¿sí? Y así, bueno, pues creo que como hemos llegado hasta aquí, vamos a recordar un poco lo que hemos visto, ¿vale? En sesiones anteriores de la materia. En primer lugar, hemos abordado una serie de conocimientos, ideas clave y aprendizajes de tipo cognitivo, como por ejemplo la planificación docente y cuáles son aquellas tendencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad, ¿verdad? Hacia dónde camina la innovación docente, concretamente pues en la educación superior universitaria. Y esto corresponde con el tema 1. También el tema 2 nos centramos en innovación educativa, pero desde la perspectiva de la creatividad, del fomento a la creatividad, el pensamiento creativo, los elementos del pensamiento creativo y también cómo podemos innovar a través de diferentes estrategias y enfoques para favorecer la creatividad en los estudiantes universitarios. Sí, mira, ya se ha unido también Evaristo, Brenda. Bueno, vamos a hacer pleno nuevamente aquí con nuestros estudiantes. Genial, bienvenidos y bienvenidas a todos. Y en tercer lugar, la semana pasada y la anterior, hemos hablado de los contextos de enseñanza. ¿Sí? Una vez que hablamos de innovación docente y la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, también tenemos que saber diferenciar cuáles procesos de enseñanza-aprendizaje son más adecuados, ¿no? Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje son más adecuadas en un contexto de enseñanza presencial, cuáles son pertinentes para un contexto de enseñanza online, ¿verdad? De enseñanza a distancia. O también, bueno, pues cuáles son aquellas que son más interesantes aplicar en entornos híbridos, en entornos mixtos, blended learning, ¿verdad? Y también, bueno, todo el conocimiento, todo el desarrollo, ¿no? De una serie de teorías alrededor de cómo se articula el aprendizaje en la era de Internet, ¿no? Nos familiarizamos con estas teorías y principalmente con la teoría del conectivismo, ¿verdad? Que es la que acuñó Siemens de hace unos años y que, bueno, la semana pasada pues vimos, además, a través de un ejercicio de autoevaluación, ¿sí? Pues vimos cuáles eran pues, los principios de esta teoría, ¿no? Hay otras también, pero bueno, digamos que la del conectivismo es como la que predomina o tiene ha tenido mejor acogida entre la academia, ¿no? Esos son los aprendizajes de tipo cognitivo que hemos trabajado hasta el momento. Y también hemos desarrollado una serie de habilidades y de competencias, ¿verdad? A través de diferentes casos prácticos que hemos hecho en clase, ¿no? Hemos hecho un caso práctico sobre planificación de procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Sobre todo, digamos que una toma de contacto, una identificación, ¿no? De cuáles son las ideas que ya teníamos. Y lo hicimos a través de un diseño, ¿no? De la planificación de un taller sobre la inteligencia artificial en la universidad. No sé si lo recordáis, fue primero en la segunda clase. También hicimos otro caso práctico, que era el planteamiento de una propuesta de innovación educativa para estimular la creatividad en la universidad y de hecho veíamos un ejemplo, ¿verdad? La semana pasada de aprendizaje en servicio, ¿no? Un proyecto muy interesante que se desarrolló en la Universidad de A Coruña en este caso. Y hemos realizado dos actividades
de evaluación formativa y de autoevaluación. ¿Sí? La actividad de evaluación formativa tiene que ver con la actividad número de evaluación continua, que ya explicamos en clase y que consiste en el análisis y propuesta de mejora didáctica aplicando los elementos de la creatividad. Y os recuerdo que la entrega es inmediata, ¿no? O sea, es inminente. Con lo cual, bueno, pues no os olvidéis de subir la actividad a la plataforma, ¿vale? En tiempo y forma. Y la semana pasada hicimos un ejercicio de autoevaluación, ¿sí? Y utilizamos, bueno, pues varias herramientas o aplicaciones digitales que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Para el diseño de contenidos educativos que pueden ser útiles para entornos presenciales, pero que, bueno, también están pensados para contextos de aprendizaje online, ¿no? Que era, por ejemplo, el vídeo enriquecido, ¿vale? Y veíamos pues dos aplicaciones, ¿no? Que de hecho, bueno, creo que Néstor estaba presente la semana pasada, Carlos creo que también, y algunos de vosotros estabais la semana pasada y, bueno, pues pudisteis poner en práctica, ¿no? Incluso pues dar feedback de cómo, bueno, de cómo veíais, ¿no? La utilización de este tipo de herramientas. Em, Comenta Evaristo, si me refiero a la actividad asignada para este viernes. ¿La actividad número 1 de evaluación continua? Sí, 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 para esta semana, correcto. Exacto. Pero que ya la hemos explicado en clase, Evaristo. No sé si recuerdas. Le dedicamos una clase específica o una sesión específica bueno, pues a cómo se tenía que presentar esta actividad. Bueno, pues em, después de todo esto, ¿no? Después de este repaso de lo que hemos hecho hasta el momento, ¿vale? De, bueno, pues los conocimientos que hemos adquirido, también las destrezas y, bueno, pues las maneras que hemos tenido de evaluarnos, ¿vale? La evaluación formativa implica que vais a recibir un feedback individualizado por mi parte, ¿vale? Cuando os presente la calificación. Nos toca ahora pues familiarizarnos con el tema 4 que tiene que ver bueno, pues con las estrategias, ¿sí? Del proceso o las estrategias docentes o las estrategias para el diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Vale? Los objetivos del tema 4 tienen que ver bueno, pues comprender esta relación pedagógica, ¿verdad?, entre concepción pedagógica, identidad docente, formas de enseñanza. También queremos comprender el concepto de estrategia docente y aplicar el concepto de estrategia docente en el marco de la enseñanza universitaria y especialmente pues saber discernir pues a través de qué estrategias docentes, a través de qué metodologías didácticas podemos pues alcanzar los objetivos del aprendizaje, ¿no? Diseñar una experiencia de aprendizaje adecuada para que nuestros estudiantes pues, sean capaces de alcanzar los objetivos y los resultados del aprendizaje esperados, ¿vale? Y valoraremos, bueno, pues cuáles son los factores, ¿no?, que influyen también en el aprendizaje de los estudiantes, porque teniendo en cuenta que por muy bien que lo hagamos, siempre hay factores intermediarios, factores externos, ¿verdad? Y también factores psicológicos que pueden pues interferir, ¿no?, en en el buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en primer lugar quería comentaros, esto creo que lo hemos visto ya un poquito en el tema 1, ¿verdad? Estas concepciones pedagógicas, ¿no? Y la relación entre concepciones pedagógicas y modelos de enseñanza, ¿no? En principio, o bueno, digamos que la literatura diferencia, ¿no?, entre dos concepciones pedagógicas sobre la docencia universitaria, ¿no? Una concepción tecnicista, clásica, tradicional, lo que ha sido siempre la universidad a lo largo de los siglos, ¿verdad? Que tiene que ver con la transmisión de conocimientos, ¿no? Entonces, esta concepción tecnicista aplica un modelo centrado en la transmisión de contenidos, en la transmisión de conocimientos y que, bueno, pues los estudiantes memoricen, estudien y apliquen después esos conocimientos, ¿no? Y normalmente, pues, el modelo de evaluación consistía también en demostrar en un examen escrito, normalmente, también podía ser un examen oral, ¿verdad que sí?
así, pues que manejan esos conocimientos, normalmente pues conocimientos conceptuales, ¿no? Bien, esta concepción tecnicista ha evolucionado a lo largo de los siglos y a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Y ahora nos encontramos con un modelo de aprendizaje o un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante y es un modelo enfocado en el papel activo, ¿verdad? Del estudiante, ¿no? Orientado al desarrollo de sus competencias profesionales, que van mucho más allá, pues, del conocimiento técnico científico, sino también competencias, la capacidad de aplicar esos conocimientos a la resolución de problemas, al planteamiento de soluciones estratégicas e innovadoras a los dilemas que se nos plantean actualmente o en el futuro, ¿no? También, bueno, pues el modelo centrado en el aprendizaje tiene que ver con el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Y la necesidad de desarrollar diferentes experiencias de aprendizaje que sean capaces de estimular las diferentes competencias por parte de los estudiantes, ¿no? Y esta concepción pedagógica evoluciona y está en permanente construcción, ¿no? Y está sujeta pues, a la evolución de la carrera de nuestra carrera profesional, pero sí que es cierto que existe una relación entre identidad docente y concepciones pedagógicas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que la experiencia y también el autoconcepto que tenemos como profesores, ¿verdad? La autoidentidad como docentes influye mucho en cuál es el modelo de aprendizaje qué predomina, ¿no? ¿Cuál es la concepción pedagógica que predomina en nuestra práctica docente? Esto no quiere decir que no que rechacemos completamente las clases magistrales y abracemos sin ninguna duda pues todo enfoque basado en experiencias, ¿no? Yo creo que tiene que haber una cierta armonía y tiene que haber un equilibrio y digamos que el diseño de una estrategia pedagógica puede incorporar diferentes metodologías, incluso pues metodologías en las que se trabajen y se clarifiquen contenidos de tipo conceptual, ¿no? Pero siempre centrados pues en cuál es el objetivo, ¿no? Que es pues desarrollar todas esas competencias profesionales de nuestros estudiantes. Bueno, y una pregunta que os quería hacer a vosotros también es ¿qué aprendizajes y competencias creéis que tenemos que adquirir para desarrollar eficazmente pues, este modelo centrado en el aprendizaje de los estudiantes? Es decir, qué competencias como profesores o futuros profesores universitarios que sois, pues hay que desarrollar para bueno, ser mejores docentes al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues digamos que estén alineados con esta concepción o este modelo centrado en el aprendizaje, obviamente no en la concepción tecnicista, que para eso, bueno, pues lo que tenemos que hacer es únicamente pues tener un amplio manejo experto, ¿vale? De los conocimientos científicos que están vinculados a la temática o a la disciplina. Em, y os invito a que entréis en nuestro Padlet, ¿vale? En el Padlet de la asignatura y en el Padlet de la asignatura, pues os invito y nos vamos a dar, pues, por ejemplo, 5 minutos, si os parece bien, para contestar a estas dos preguntas, ¿vale? ¿Influye la concepción pedagógica del docente en las estrategias pedagógicas aplicadas en el aula? ¿En qué modelo os encontráis vosotros? ¿No os identificáis vosotros como docentes? ¿Por qué? Me gustaría que respondierais esta pregunta y a la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son aquellas competencias docentes que creéis pues, que hay que adquirir, desarrollar, ¿vale? Para ser capaces de aplicar eficazmente un modelo centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Venga, vamos allá. Entramos en el Padlet y nos damos 5 minutos para contestar y luego pues hacemos un análisis conjunto, ¿vale? De lo que hemos contestado. ¿Nos puede pasar, por favor, el enlace del Padlet por el chat? Pues sí, Gracias. sí puedo, sí. Mira, Ejecutado. Y yo ya lo tenía abierto. Ah, bueno, mira,
Aquí ya hay alguien más audaz que yo incluso. Aquí está. Ese es el link directo. De hecho, voy a entrar, vamos a entrar también, voy a compartir el Padlet. Tenéis que bajar, ¿vale? Una vez que entréis en el Padlet, están los contenidos, digamos que listados por temas, entonces tenéis que ir abajo de todo a tema 4, estrategias docentes de aprendizaje. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo? Sí, Ya veo que estáis en el Padlet, algunos estáis entrando. Venga, pues 5 minutos. Aprovecho para recordaros que aquí tenemos todos los contenidos, menos los PDFs de las presentaciones, tenemos todos los contenidos que hemos visto hasta el momento también. Espero que esto también os pueda ayudar a vuestro repaso. Con respecto al tema 2, que no hicimos ningún caso práctico aquí, pero os he colocado pues algunos recursos audiovisuales que vimos en clase, por si queréis volver a verlos o que os recomendé ver, porque no tuvimos tiempo a verlo en clase, ¿vale? También está el caso práctico que resolvimos la pasada semana de creatividad en la universidad. Y podéis responder a las dos preguntas o a una de las dos. ¿En qué modelo docente, perdón, os posicionáis vosotros y por qué? Esto exige también bueno, pues un trabajo de autocrítica, ¿no? Autorreflexión sobre la propia práctica docente, lo cual a veces también no tenemos tiempo, vamos corriendo por la vida, ¿verdad? Si no tenemos tiempo a, bueno, pues a reflexionar, pues ahora es el momento de hacerlo. Vale, la segunda pregunta, ¿qué competencias docentes tenemos que adquirir? Refiere a nuestras propias competencias como docentes, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner, digamos, el foco del aprendizaje para ser mejores profesores en el futuro? ¿Mm? ¿Cuáles con aquellas áreas de formación, ¿no? Que podemos, pues, trabajar, desarrollar más, investigar más? Y que es algo común a todos los docentes, a todos los profesores, no solo a los que están en proceso de formación. Comenta Baristo que en relación de los temas de clase con las materias del ejercicio cotidiano, fomentando el respeto a la puntualidad y la diligencia, donde estos mismos traigan casos relacionados con los temas de la materia, impulsando la curiosidad y la diligencia. No tengo muy claro qué es lo que quieres decir, Evaristo. ¿Estás hablando con los temas de nuestra asignatura del máster o en general con las materias que tú impartes? Con las materias que imparto comúnmente en Ajá. el aprendizaje estudiantil. Lo que muchas veces me gusta es hacer ejercicios donde ellos mismos traigan el conflicto, pero que se esfuercen no solamente decir por qué está bien, sino qué debe Ujú, hacerse. ¿Cómo puede ustedes, dentro de lo que hemos hablado en clase, ujú. resolver la realidad? Vale, ok. Y para trabajar de una manera tan práctica, ¿cuál crees que es el conocimiento o el aprendizaje que tienes que desarrollar tú como profesor de esa asignatura? ¿Podría repetir, profesora? Qué pena, es que no le puedo escuchar. Sí, digo que para
poder trabajar de manera práctica en clase, ¿no? Como tú estás planteando ahora con tus alumnos, ¿cuáles crees que son los aprendizajes que debes de adquirir o desarrollar con más profundidad para poder hacerlo de manera eficaz y creativa en clase con tus alumnos? La escucha continua con un primer baluarte. Ujú, La segunda es la ujú, conexión entre la realidad y los eventos normativos, por ejemplo, en el ámbito jurídico colombiano. Y la exponencia clara de que uno no puede decir que va a tener una respuesta absoluta en este punto porque siempre hay un sustento, un cambio normativo y en el enfoque ujú. judicial no es el derecho no es una ciencia rígida, sino es una ciencia Ya. volátil. Ujú. Y pues eso O se sea, fomenta, eso o sea, sí, esto está vinculado a la necesidad de actualización constante. el No, por fomento de la parte de actualización. nosotros como profesores es necesario que estemos pues actualizando, ¿no? Constantemente los contenidos, los enfoques, las ópticas, ¿no? Porque bueno, digamos que la realidad corre muy rápido y el acercamiento, ¿no? De la universidad al ámbito profesional necesita eso, ¿no? Necesita que también nosotros seamos audaces y seamos capaces de identificar aquellas situaciones o aquellos conocimientos, aquellos casos prácticos, ¿no? Que sean de actualidad, ¿no? Y que luego poder llevarlos al aula. Bueno, Sailor Frank, me hace mucha gracia cómo aparecen los nombres a veces por aquí. Creo que debemos mantenernos actualizados permanentemente en el uso de tecnologías. Bien, bien, me parece muy interesante esto. Muy bien. Y nuevas formas de incursionar en el aula, es decir, metodologías activas, atendiendo a las nuevas generaciones, a los intereses, a las habilidades y también nos sirve como intercambio de saberes. Muy bien, o sea, conocimiento metodológico y conocimiento o competencias digitales también, ¿no? Dentro de lo que son el uso de las tecnologías, pues actualización, y es muy difícil, os lo digo en serio, es muy difícil estar completamente actualizados con todo lo que hay ahora mismo de recursos didácticos, por ejemplo, ¿no? Dice Brenda, no sé por qué no me sale el nombre de Creative Rave, no pasa nada. Esto es el propio Padlet que pone nombres a los que no están registrados, no pasa nada. Bueno, ¿en qué modelo te encuentras como docente? Pues Sailor Fran dice, claro que influyen principalmente a través de la experiencia que tuvimos en nuestra formación pedagógica en la universidad, que sirve como modelo. Bueno, ya os digo que yo, que ya soy una viejuna en este tema, ¿vale? Mi experiencia, o sea, la formación o más que la experiencia, quiero decir, el ejemplo que me enseñaron a mí mis profesores en la universidad era un ejemplo completamente conductista y, bueno, sobre todo estaba fundamentado en la transmisión de conocimientos. Estábamos hora tras hora copiando apuntes continuamente, ¿no? Y había profesores muy novedosos que planteaban casos prácticos y otras cosas, ¿no? Otros enfoques, pero la verdad es que realmente era, en mi época, estoy hablando hace 20 años, claro, era un aprendizaje completamente individualizado y muchas veces pues autónomo también, ¿no? Porque los estudiantes pues tenían que acudir a toda la literatura, a toda la normativa, etcétera, etcétera, y construir sus propios apuntes también, ¿no? Pero bueno, eso es cierto, ¿no? Que, bueno, dice el compañero, me encuentro en una transición permanente entre el tecnicismo en ciertos momentos a aquel centrado en el estudiante para aplicar lo enseñado en mi asignatura, que es inglés. Sergio comenta que sí que influye, dado que hay profesores que están en educación superior que se encargan de dar información de forma unidireccional, sobre todo si llevan años dando clase, no han encajado la introducción de metodologías nuevas, por lo que tienen la percepción de que el profesor es el centro del conocimiento y el estudiante es el receptor, por lo que resulta difícil entender algunos modelos basados en competencias. Cierto, cierto. Bueno, todos estamos en este proceso de transición, yo creo, ¿no? Yo creo que al principio de todo, cuando nos hacen un encargo docente, ¿no? Que es decir, que nos dan la responsabilidad por primera vez,
de impartir una asignatura, la manera más segura de impartir esa asignatura por primera vez en la universidad es acudir a los contenidos de tipo conceptual, ¿no? Porque sabes que son los contenidos certeros, verdaderos, los que figuran en la literatura, etcétera, ¿no? Y qué buena medida que te vas afianzando y te vas haciendo con los contenidos y vas manejando mucho más, ¿no? La literatura es en el momento en el que como docente, por lo menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? A lo largo de los años, es el momento en el que como docente, pues te animas, ¿no? Te atreves a innovar y a probar diferentes metodologías. Y a veces, pues fallan, a veces las cosas no salen bien. Y, por ejemplo, en entornos digitales como este en el que estamos ahora, yo he probado algunas herramientas, algunas metodologías y, bueno, pues no han funcionado bien, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, pues probamos. Probamos con otras, ¿no? Pero yo creo que también una vez que estás muy seguro ya de los contenidos, los manejas, te has hecho con ellos, luego ya es el momento de probar con las metodologías, ¿no? Con lo cual, esa transición es normal, ¿vale? Y el cambio de identidad docente es un proceso fluido, ¿no? Que no, no es estático, ¿vale? Un chaval de 23 años normalmente no da su primera clase en la universidad y transforma completamente las metodologías docentes. Suele ir poco a poco haciéndose con el contexto y luego ya sí prueba a hacer cosas, ¿no? ¿Qué más? Eh, eh, em, Hay otro Pro- compañero o compañera Profe, que también, sí, dígame. profe, no, es que era como más para complementar. Yo, por ejemplo, pues yo no soy profesor ni nada de eso, pero mientras yo estuve estudiando medicina, por ejemplo, vimos un tema, por ejemplo, infarto del corazón. Entonces la universidad llegó y dijo, para aumentar la calidad de la educación dada a los estudiantes, que el infarto de corazón lo de un cardiólogo. Entonces, pues bueno, listo, un cardiólogo cuando llegó allá, se paró el cardiólogo y dijo, la verdad yo nunca he dado una clase en toda mi vida, entonces solamente le muestro esto, y se fue, y ya. Ya. Pero para la universidad quedó muy bien porque fue un cardiólogo el que dio la clase, pero no era un cardiólogo que tuviera un conocimiento previamente en educación y que hubiera una buena Ujú. transmisión del conocimiento. Entonces, muchas veces la Sí, universidad es sí, sí. ciega por el título que tiene un profesor, pero pues en parte de la docencia no es tan, digámoslo así, como que no Ujú, es de buena calidad para la recepción del estudiante. ujú. Y Sí, ellos quedaron bien. sobre todo también depende del nivel del estudiante, ¿no, Sergio? Porque a lo mejor si ese cardiólogo, en vez de dar clase a estudiantes de primero o de segundo de carrera, lo diese a estudiantes de doctorado, ¿no? Que ya tienen un conocimiento experto, que están investigando sobre una enfermedad específica de la cardiología, el contacto con ese cardiólogo iba a ser, bueno, fascinante, ¿no? Pero a lo mejor, pues para un estudiante de primero o de segundo, fue lo más aburrido y menos pedagógico del mundo, ¿no? En quinto También, semestre, de hecho. exacto, exacto. Muy bien, bueno, yo creo que más o menos coincidís, ¿no? Bueno, Maciel está hablando aquí de autonomía moral, ¿no? Dice que una de las metas más importantes de la educación es enseñar autonomía, autonomía moral para que los estudiantes puedan enfrentar la crisis de valores gravísima que vivimos, ¿no? Pues también, ¿no? Es decir, los aprendizajes socioemocionales, el aprendizaje en valores, las cuestiones éticas, ¿verdad? De las que ya Ujú. hemos hablado aquí, a mí me parece también que deben ser objeto de aprendizaje también en contextos universitarios, ¿no? Ujú, O sea, me refería ahí más que sobre todo a que para desarrollar esa autonomía de tomar tus propias decisiones hay que permitirles eso en las aulas. Entonces, si no te centras en el estudiante, es como imposible que ellos desarrollen su propio pensamiento crítico, este, y puedan tomar decisiones que no afecten, que no estén centrados en sí mismos, sino que estén centrados más bien en el bien común, que es ujú, de lo que tanto carecemos hoy en día, ¿no? ujú. Cierto, 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 sí. Sí, sí, sí. Y también es nuestra responsabilidad, ¿no? Como docentes, pues traer al aula casos prácticos que vayan más allá de un contexto específico, sino que aborden pues temáticas, dilemas, ¿no? Que son muy ambiciosos y que a lo mejor tampoco hay una solución
concreta, ¿verdad? Pero que es importante que los estudiantes desarrollen competencias críticas, de análisis, de resolución de problemas, competencias cognitivas vinculadas también, ¿no? Con el pensamiento complejo, con el pensamiento sistémico, ¿verdad que sí? Y todo ello no es fácil hacerlo, ¿eh? Y bueno, ¿qué más estáis comentando en la segunda columna? Estáis comentando que sobre bueno, pues las necesidades de reforzar la propia formación, ¿verdad? Masiel comenta, ¿no? Me interesa desarrollar habilidades para enseñar a que todas nuestras acciones permitan a las escuelas, comunidades o sociedades ser más resilientes a los riesgos climáticos. Ujú, muy bien. Otra persona ha dicho que adicionalmente aprender recursos para hacer las clases más interesantes y motivadoras. José Luis comenta competencias digitales y didácticas, especialmente en mis clases, son las que más me acercan a lograr impactos significativos. Interacción, colaboración, trabajo en equipo, flexibilidad, ¿verdad? Metodologías flexibles y respetar los ritmos de aprendizaje. Qué difícil es esto. Qué difícil es esto cuando tienes 150 alumnos en clase y estás en una universidad online, José Luis. Pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. Em, Aquí tenemos otro nombre creativo, Groovy. Como estudiante en formación, creo que para trabajar bien un modelo centrado en el aprendizaje necesitamos aprender a planificar actividades donde los estudiantes participen, utilizar diferentes recursos y tecnologías, comunicarnos en un ambiente de confianza. Y también es importante saber evaluar, dando retroalimentación, adaptarnos a las necesidades de cada estudiante y reflexionar sobre nuestra propia práctica. Bueno, se trata de acompañar. Se trata de acompañar, pero también tenemos que evaluar. Ojo, ¿eh? Porque en la universidad, por lo menos en la Universidad Española, no se da el aprobado general. Simplemente por pasar por clase no estamos aprobados, ¿no? Entonces, bueno, los tres últimos temas de esta asignatura, justo vamos a trabajar todo el tema de evaluación por competencias, evaluación auténtica, evaluación creativa, innovación en la educación, también para que nuestras herramientas de aprendizaje o el diseño de este proceso de aprendizaje, ¿vale? El proceso de instrucción vaya acompañado del diseño de un enfoque de evaluación auténtica que sea coherente. ¿No? Porque no es coherente trabajar a través de diferentes metodologías reflexivas, activas, etcétera, y luego que el mecanismo de evaluación sea un examen escrito teórico tipo test. ¿No? También hay que ser coherente con eso. Y ahí también los docentes nos tenemos que poner las pilas, porque muchas veces pues caemos en el simplismo, ¿no? O también desde la propia universidad como institución se nos establecen, ¿no? Unos paradigmas de evaluación bueno, pues que tenemos que respetar, pero que en mayor o menor medida también tenemos que forzar que haya adaptaciones, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues muy bien, muy bien. Voy a compartir con vosotros la presentación, si lo veo aquí. Aquí está. Y más o menos yo creo que hemos dado entre todos con, con la clave de cuáles son las necesidades formativas que tenemos los docentes. Y repito, no solo los que estamos en proceso de formación, sino en general todos los docentes de la universidad. Ay, no lo estáis viendo. ¿Por qué no lo estáis viendo? ¿Y ahora? Tampoco lo estáis viendo. Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí. Vale, ¿y cuáles son estas necesidades formativas? Bueno, pues en primer lugar la formación continua. Vale, siempre, siempre estamos aprendiendo. Siempre tenemos que aprender. Los profesores tenemos que aprender continuamente. Tenemos que continuamente desarrollar nuestra profesión como investigadores, nuestra profesión
como científicos y por otro lado también nuestra profesión como docentes, ¿no? Entonces, continuamente nos estamos formando para pues mejorar estas competencias docentes. Por otro lado, tenemos que, lo mencionabais algunos de vosotros, ¿no? El desarrollo de habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades interculturales. Es decir, hay una serie de habilidades que tienen que ver con el saber ser, ¿verdad? Como el saber ser como persona, saber ser como profesor, saber ser como acompañante, como líder, como persona, ¿no? Que diseña un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que en el fondo, pues estamos en un mismo nivel todos, ¿no? Vosotros y yo estamos a un mismo nivel. Tenemos roles diferentes, pero las experiencias que tenemos cada uno de nosotros son muy valiosas. Todas ellas. Entonces, bueno, pues también el docente tiene que tener la habilidad de empatía con sus estudiantes, ¿vale? En tercer lugar, lo habéis mencionado, competencias tecnológicas, ¿no? La incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación, pues es radical, ¿no? Es abrumador. Hablábamos mucho también en las primeras clases sobre la IAG, ¿verdad? Sobre la inteligencia artificial generativa y cómo esto ha irrumpido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues los profesores también tenemos que formarnos en ello, ¿no? Y finalmente el compromiso con la innovación docente, ¿vale? Es decir, tenemos que desarrollar nuevos conocimientos sobre metodologías pedagógicas, sobre enfoques pedagógicos novedosos, sobre innovación docente y también tenemos que hacer un proceso de autoevaluación y de investigación sobre la propia práctica docente. De hecho, para hacer vuestro trabajo de fin de máster, ahora que estoy en proceso de evaluación de algunos TFMs que caen en mis manos, para la redacción del trabajo de fin de máster, una parte del trabajo de fin de máster que consiste en el marco teórico, consiste en la revisión de un buen número de trabajos científico-pedagógicos, ¿no? Sobre, bueno, pues metodologías de investigación, cómo otros expertos, otros profesores universitarios como nosotros, pero antes que nosotros, han diseñado una estrategia pedagógica innovadora, la han llevado al aula, han obtenido los resultados, han sistematizado esas prácticas y han después evaluado esa práctica y con los resultados de esa evaluación han publicado un artículo científico. ¿No? Y que no ocurra en vuestros TFMs, como me ocurre a mí en algunos que he leído ahora, que bueno, pues los autores del trabajo de fin de máster no han investigado sobre las metodologías que luego plantean en su propuesta de intervención. ¿No? Siempre tenemos que investigar, leer, analizar las prácticas de otros compañeros, de otros expertos, de otros profesores que han puesto en práctica esas metodologías antes que nosotros, ¿no? Y de esa investigación, autorreflexión y autoevaluación es de donde sale el conocimiento pedagógico, ¿sí? El conocimiento científico centrado en cómo mejorar la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las funciones que tenemos que tener también, o parte de nuestro trabajo, es, bueno, sobre la práctica de la docencia en esta materia, en esta asignatura, en esta disciplina, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso? Entonces, cuando hacemos búsqueda de literatura científica, no tenemos que hacerla solo sobre la disciplina científica sobre la que somos expertos. También tenemos que hacerlo sobre las metodologías pedagógicas de las personas que enseñan las mismas disciplinas que nosotros. Y seguro que nuestra práctica docente, después de estas lecturas, ¿vale? Y de esos estudios, pues será mejor si somos capaces de trasladarlas a nuestra aula y adaptarlas, ¿no? Y esto es algo que por cuestiones de tiempo y también de falta de autorreflexión y de autoevaluación de la propia práctica docente, no era muy común hace un tiempo, ¿no? En la evaluación y la investigación, ¿no? Yo ahora estoy leyendo trabajos de colegas de la Facultad de Informática, ¿no? Expertos en el área de la tecnología, que además de hacer artículos fantásticos sobre algoritmos verdes, ¿vale? Sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina. También hacen artículos fantásticos sobre metodologías docentes para los estudiantes y metodologías activas en la Facultad de Informática. Y esos dos papeles son igual de importantes ahora mismo, ¿no?
Os pongo un ejemplo, os hago una reflexión así de sobre cómo diseñar estrategias de aprendizaje, ¿no? Desde este enfoque centrado en el estudiante, ¿no? Y encontré este símil que a mí me ha gustado mucho, por lo menos creo que puede ser ilustrativo, ¿no? Para, bueno, que se entienda mejor, ¿no? Que es una estrategia de aprendizaje. Dice, para ilustrar la influencia de la concepción pedagógica, se puede pensar en un profesor como un arquitecto, ¿no? Si su concepción es tecnicista, es decir, centrada en el contenido, el arquitecto diseña un edificio funcional, ¿vale? Techo, suelo y 4 paredes, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta pues los flujos predeterminados, los materiales y el contenido, con la única tarea y la única tarea del usuario, es decir, de quién va a vivir, de quién va a habitar en ese contenido, es, bueno, pues hacer uso de la estructura, ¿no? Si la concepción de este arquitecto fuera centrada en el estudiante, quiero decir, en la persona, en el destinatario, ¿no? De la intervención, ¿no? Desde un enfoque activo, el arquitecto diseñaría un espacio flexible, modular, ¿vale? Aplicando diferentes estrategias activas que permita a los ocupantes, que en nuestro caso pues sois los estudiantes, somos los estudiantes, modificar y codiseñar el uso del espacio, ¿no? Según pues las propias necesidades, los objetivos, promoviendo así un uso más profundo y significativo del edificio. ¿Sí? Lo leí así preparando esta clase de hoy y me gustó mucho, me parece muy ilustrativo, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que podamos, vamos a diseñar estrategias de aprendizaje en las que al final tiene que haber ese edificio, ¿no? Entre todos tenemos que construir ese edificio, sí o sí, pero que sea modular, que sea flexible y en el que haya una participación por parte de todos, ¿no? Para que luego, bueno, pues una vez se termine el edificio, los estudiantes, que son los que al final hacen ocupación de él, pues puedan disfrutarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones en las que estudiantes estudian y preparan un examen y a la semana siguiente ya no se acuerdan de nada de lo que han estudiado, ¿no? Incluso superando ese examen. Bueno, pues porque a lo mejor la estrategia pedagógica del docente no ha sido la adecuada. Pregunta que os quiero hacer ahora. ¿Cuál es la diferencia entre estrategia pedagógica, modalidad de enseñanza y metodología didáctica? Podéis activar el micro, ¿eh? A ver quién se anima a hacerme esta definición. Muchos de vosotros ya sois profesores, con lo cual estoy dando por hecho que tenéis unas nociones, ¿no? Bastante firmes sobre el contenido que estamos trabajando en la clase de hoy y de la semana que viene, pero me gusta siempre saber si todo el mundo estamos al mismo nivel. ¿Quién me sabría diferenciar entre estrategia pedagógica, modalidad de enseñanza y metodología didáctica? Profesora, pues Ujú, en el ápice de cometer un error, pues voy a decirlo. En una estrategia pedagógica es cuáles son los planteamientos por los cuales vamos a orientar a los estudiantes en sus ejecuciones. La modalidad es cómo nosotros la ejercemos y nuestra metodología tiene que ver con respecto a cómo de manera puntual vamos a realizar dichas actividades en cuánto tiempo y en las posibles acciones que se deben resolver, teniendo posibles contratiempos y eventualidades que puedan afectar dentro de la realidad. ajá, Algo vale. inducido al error, por decirlo así. No tengáis miedo al error, aquí estamos para aprender. No, no, no hay miedo al error, no pasa nada. Nunca, siempre aprendemos de los errores propios y a veces incluso de los errores ajenos, aunque suele ser menos común. Pero bueno, ¿alguna idea más? ¿Alguna definición más? Sí, Por a ver, parte, sí, Brenda, a ver. sí, me estaba acordando un poco del video del tema 4 que había encargado en la clase anterior, Ujú, que establecía una especie de jerarquía de método-estrategia, y método estaba por encima de ujú. estrategia. Entonces ahora, al ver estrategia, modalidad y metodología, al final como que, ¿no? Un conjunto. Pero entiendo que la estrategia pedagógica es un poco este, esta acción
predeterminada, planificada, intencional, ¿no es cierto? Que Ujú, el docente define, ¿no? Para poder abordar la enseñanza-aprendizaje con sus alumnos. ujú, Y ya en esa estrategia recién defines la modalidad de enseñanza que entiendo que puede ser presencial, ujú, semipresencial o a distancia, con todas sus variantes de B-learning, e-learning, etcétera. exacto. Y la metodología didáctica entiendo que ya va más al método de cómo lo ejecutas, actividades más puntuales, ¿no? Ujú, Para hacer llegar esa estrategia y cumplir esos objetivos, esas competencias en los alumnos. Un poco lo ujú. ves. Pues yo creo que lo has definido perfectamente, Brenda. Yo creo que sí, que yo creo nos podemos saltar esta slide, ¿eh? Porque lo has definido muy bien, ¿eh? Que conste que hay autores que hablan de estrategias, hay autores que hablan de metodologías como si fueran sinónimos. Con lo cual, esto incluso en el tema, en algunos temas de esta asignatura, que son temas bueno, que escribió otra compañera del máster, no los he escrito yo, pero los escribió otra compañera del máster. Incluso en estos temas yo a veces encuentro que ella ha empleado el término estrategia y el término metodología como si fueran sinónimos, ¿no? Y bueno, para clarificar, la estrategia define lo que vamos a hacer, ¿vale? El qué vamos a hacer y la metodología define el cómo lo vamos a hacer. Sí, y efectivamente la modalidad de enseñanza pues define el escenario o el contexto de intervención, ¿vale? Y una estrategia didáctica es una acción planificada, como decías, Brenda, consciente, intencional, integrada por un conjunto de técnicas y de actividades que se aplican de una manera sistematizada, ¿vale? Sistematizada en el sentido de que todo tiene un orden y tiene una estructura, ¿no? Y nosotros cuando planificamos desde una sesión didáctica como la actual a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura, tenemos que planificar pues cuál es el contenido que se aborda en cada una de las sesiones, cuáles son las actividades que deben de desarrollar los alumnos en cada una de las sesiones, cuál es la metodología de evaluación que vamos a desarrollar en cada una de las sesiones o de manera sumativa, ¿sí? Todo es, la estrategia es planificada, ¿de acuerdo? ¿Con el objetivo de qué? Pues de conseguir los resultados del aprendizaje esperados, el desarrollo de esas competencias que queremos estimular en los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso la estrategia didáctica comprende un diagnóstico de la realidad, la definición de los objetivos de aprendizaje, importantísimo, coherente con los objetivos de aprendizaje, la selección de las metodologías didácticas y una vez que tenemos las metodologías didácticas ya identificadas, teniendo en cuenta cuáles son aquellas más pertinentes para que nuestros estudiantes desarrollen esas competencias de aprendizaje, pues definimos de manera clara las tareas o actividades a realizar. Planificamos los recursos que vamos a necesitar, que son vídeos, que es una presentación en PowerPoint, que es un estudio de caso, que es un artículo científico, ¿vale? Planificamos todos los recursos y finalmente, pues de manera coherente definimos la forma de evaluación del aprendizaje. ¿Sí? Esto es una estrategia didáctica y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Cómo es una estrategia didáctica en un modelo centrado en el aprendizaje? Bueno, pues el alumnado tiene un papel activo en la realización de diversas actividades individuales o colectivas, ¿no? Y nuestra función como docente es diseñar esos espacios de aprendizaje y, bueno, pues conducir, facilitar que el alumno vaya hacia donde necesitamos, ¿no? Y una estrategia didáctica debe ser capaz de ofrecer a los estudiantes las posibilidades de desarrollar diferentes procesos o funciones cognitivas, ¿sí? Desde funciones de primer orden, ¿vale? Como son profundización conceptual, competencias cognitivas, valores, actitudes, ¿vale? Lo que hemos hecho hoy, ¿no? Evidentemente, hoy hemos
Bueno, pues profundizado en conceptos clave que necesitamos pues todos tener muy claros, ¿vale? Asentar muy claros para luego ser capaces de desarrollar otro tipo de funciones cognitivas, ¿no? Análisis y valoración de conceptos, de procesos, de procedimientos, razonamiento crítico, autoevaluación, autorregulación, resolución de problemas. Sí, este es el nivel ya superior, podemos decir, ¿no? Y para ello, ¿no? Uno de los pasos más importantes, primordiales, uno de los primeros pasos cuando diseñamos nuestra propia estrategia docente es definir los objetivos de aprendizaje, ¿no? Y no es sorprendente tampoco, ¿no? Sobre todo cuando cae en mi mano los trabajos de fin de máster, que los objetivos de aprendizaje de una propuesta de intervención docente no están bien definidos. Y mira que los trabajamos en clase, ¿eh? Mira que vemos ejemplos en clase. Bueno, ¿qué es un objetivo de aprendizaje? Un objetivo de aprendizaje es la meta que tiene que alcanzar el estudiante y que implica una acción, un concepto, un procedimiento, una actitud, saber hacer, saber decir, ¿vale? Saber ser. Un objetivo define o describe una competencia. ¿Cómo se articulan los objetivos? Verbos en infinitivo, ¿vale? Verbos en infinitivo. Y luego, pues a lo mejor un sustantivo. ¿Vale? Y todos estos objetivos, sí, estas metas, ¿vale? Estos logros están relacionados, obviamente, o tienen que estar relacionados después con los criterios de evaluación. Si nosotros tenemos como objetivos de aprendizaje la memorización, la comprensión, el razonamiento, etcétera, etcétera, pues los criterios de evaluación y las herramientas de evaluación que nosotros hagamos van a estar muy vinculadas a esos objetivos, ¿no? Y tenemos que diseñar estrategias de evaluación coherentes, que va a ser un examen, normalmente escrito u oral. Si los objetivos ya son de rango superior, entonces vamos a tener que diseñar otro tipo de herramientas de evaluación, ¿sí? ¿Conocéis la taxonomía de Bloom? ¿Os suena? ¿Estáis familiarizados con ella? Es algo viejuno, pero que todavía utilizamos mucho, ¿vale? En pedagogía. Sí, es decir, a veces lo viejo también es válido, ¿sí? Aquí el señor Bloom hace muchos años acuñó su taxonomía, ¿no? Donde hablaba de procesos de orden inferior y de procesos de orden superior. Entonces nosotros cuando elaboramos un programa, una programación docente, ¿vale? Una estrategia didáctica, pues tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Estos procesos cognitivos que nosotros queremos estimular en nuestros alumnos. Y siempre va a haber procesos cognitivos de orden inferior que tienen que ver con comprender, recordar, ¿vale? Con contenidos de carácter conceptual o funciones cognitivas básicas y procesos de orden superior que tienen que ver con aplicar, analizar, evaluar, crear, diseñar, plantear, resolver, ¿sí? ¿Vale? ¿Lo conocéis? ¿Conocéis la taxonomía de Bloom? ¿Sí o no? Sí, 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 la conozco. sí, Vale, sí, sí. perfecto. Bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo se pone en práctica esto. ¿Recordáis la semana pasada el caso de estudio que os presentaba, ¿no? El caso de éxito, permitidme que lo presente así, de este proyecto de Play Perspectiva que hacían estos estudiantes, ¿no? En formato podcasting y demás. Bueno, pues esta asignatura definía unos objetivos de aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con los conocimientos. ¿Cómo se elaboran? Definir y explicar, ¿vale? Verbo en infinitivo y luego el sustantivo, las teorías y la historia de la comunicación audiovisual. Identificar y describir el sector audiovisual. Relacionar las metodologías de investigación, ¿vale? En el ámbito audiovisual. ¿Veis? Todo ello tiene que ver con estos conocimientos de primer nivel. Vale. Luego ya nos vamos a las habilidades. Uy, ojo, esto ya requiere, ¿vale? Unas funciones cognitivas más, ¿cómo se dice esto? Especializadas. Exactamente, sí, sí, sí. Ya de orden superior, ¿no? Esto ya implica un nivel de implicación del estudiante en hacer cosas, ¿vale? Ya no es solo saber comprender
¿Sí? Memorizar, etcétera. No, ahora ya tienes que saber hacerlo, ¿no? Transmitir información, ideas y problemas y soluciones a un público especializado o no especializado, teniendo en cuenta la accesibilidad universal al diseño de todas las personas. Ojo, ¿eh? Esto ya no es cualquier cosa. Ya estamos hablando de un nivel superior de complicación, ¿no? De complejidad, de especialización, como decíais vosotros. Y competencias, investigar y analizar, expresarse correctamente, discriminar y aplicar el conocimiento, ser capaz de diagnosticar problemas, formular soluciones e implantarlas orientadas al bien común. ¿Vale? ¿Veis que ya la taxonomía de Bloom va de lo más básico, ¿no? Comprender, recordar, ¿vale? A cuestiones de orden superior, ¿no? Al final, ¿qué tuvieron que hacer los chicos? Tuvieron que crear un producto de podcast de 15 minutos, integrando todos los conocimientos y como resultado de su capacidad de análisis, de investigación, de evaluación, aplicando sus conocimientos tecnológicos, ¿vale? De edición de podcast para luego crear un producto innovador para ser emitido en una radio, ¿no? En el mes de agosto. Vamos a pasar por todos estos procesos del orden inferior al orden superior. Ojo, no vamos a ser capaces de crear nada bueno si no somos capaces de comprender lo básico. Por eso siempre vamos, ¿no? De abajo a arriba, de lo más simple a lo más complicado. ¿Sí? Hoy traía a ver, ¿dónde está? Lo estoy viendo al fin. Ah, aquí está. Traía un ejercicio para vosotros y es posible que lo hagamos la semana que viene. Lo podemos hacer la semana que viene. Yo creo que lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Recordáis este caso práctico que hicimos al principio de los tiempos, hace un mes? Sí, sobre bueno, esta problemática del uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes de la universidad, que algunos profesores consideraban como algo positivo, con muchas posibilidades, pero que otros lo veían como negativo, ¿no? Porque, bueno, pues digamos que faltaba reflexión, pensamiento crítico, la inteligencia artificial aumentó el plagio en los trabajos académicos, vulneraba el código ético de la universidad, ¿lo recordáis? Vale. Bueno, uno de los objetivos de esta actividad primera fue definir los objetivos de aprendizaje y competencias, que escribisteis de una manera muy rápida, ¿vale? Fruto de un brainstorming, poco meditado, no teníais demasiado tiempo. Y lo que os voy a pedir al principio de todo de la clase la semana que viene es que volvamos a esta actividad, ¿vale? Lo vamos a hacer a través de grupos de trabajo, ¿sí? Y vamos a definir objetivos de aprendizaje para este taller formativo específico sobre inteligencia artificial dirigido a los estudiantes de la facultad, pero aplicando esta taxonomía de Bloom. ¿Sí? Así que tareas para la semana que viene, familiarizarnos los que no la tenemos tan interiorizada con la taxonomía de Bloom, ¿vale? Con estos procesos cognitivos de orden inferior y procesos cognitivos de orden superior, para luego, bueno, pues ser capaces nosotros de aplicarlo, ¿vale? Nos vamos ahí a la tercera columna. Vamos a ser capaces de aplicarlo en este caso práctico, ¿vale? Y también, si nos podemos, si tenéis tiempo, os familiarizáis con las estrategias, ¿vale? Pedagógicas y cuáles son aquellas funciones cognitivas que cada estrategia pedagógica específica pues nos permite activar en nuestros estudiantes. Esto es contenido que está en el tema, ¿vale? En el tema 4, con lo cual, bueno, pues sería estupendo que le echaseis un vistazo. Y también que visionéis, ¿sí? Este vídeo que se llama Tipos de estrategias didácticas en el aprendizaje universitario, que es un vídeo que tenéis elaborado por Juliana en el tema 4, ¿vale? Y que yo creo que también pues, puede ser interesante. Y ojo, ella a veces confunde desde mi punto de vista, bueno, digamos que utiliza, no es que confunda, pero utiliza como sinónimo estrategia y metodología. A veces incluso nos cuesta a nosotros, a los profesores, bueno, pues diferenciar bien entre estrategia y metodología. Pero bueno, estas son los objetivos de la semana que viene, lo que vamos a empezar a hacer la semana que viene, esos conocimientos que sería interesante
que manejaseis para luego poder aplicarlos. Y por mi parte, por hoy, vamos a dedicar estos 2 últimos minutos a preguntas, reflexiones por vuestra parte, comentarios que queráis realizar. Este es del grupo 1, alguien ha compartido. Pero vamos a hacer un documento nuevo. He hecho un documento nuevo, no vamos a utilizar el pasado. ¿Vale? Ah, El porque lo había pasado guardado pasó. ya. Bueno, El pasado pasó, lo que pasó, pasó, dice una canción. Bueno, pues lo que pasó, pasó, ¿vale? Vamos a utilizar Está bien que recuperéis, si queréis, pues cotillear lo que habéis escrito y también pues cotejar. Oye, mira, pues la verdad es que la taxonomía de Bloom la aplicábamos fenomenal. O al revés, decías que no cumplimos una, oye, que nos hemos quedado con las de orden inferior nada más. Ese trabajo de autoevaluación es muy interesante que lo hagáis, ¿vale? Pero vamos a trabajar con una plantilla nueva que ya he creado, ¿vale? Una Luis, consu- respecto a la actividad 1, ¿qué ha pasado? ¿A qué te refieres con algunos alcances? Yo también tenía preguntas sobre esa actividad. ¿Este caso es Ujú. individual? ¿Se resuelve individual? Porque recuerdo que lo hicimos en clase de manera grupal. ¿El caso práctico se resuelve de manera individual y es una tarea para subir o está en el Padlet? No, No me quedó tan no, claro. no, 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 no. No. Esto que estamos hablando aquí, perdón, Ujú. a ver, que me voy para atrás. Ah, Esta, no, la sí. vamos a resolver de manera grupal la semana que viene, Ah, ¿vale? ya, ya, La ya. vamos a hacer en No grupo lo la tenemos semana que que hacer viene. antes. No, no, Ah, no no, lo no, tenemos que antes. hacer. No, 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 Ah, no. Antes ya, nos familiarizamos con la taxonomía de Bloom, ¿vale? Y con los ya. procesos cognitivos de orden inferior y de orden superior. Pero eso es el trabajo que hay que hacer para la semana que viene, ¿vale? La familiarización cognitiva, ¿sí? El conocimiento. Y luego ya la semana que Ok, viene aplicamos estos conceptos y procedimientos, ¿vale? Para resolver una tarea, ¿sí? O sea, mi ujú, objetivo la semana ujú. que viene es desarrollar este proceso cognitivo de orden superior que se llama aplicar y analizar. Eso será lo que Ok. hagamos, ¿vale? En base a casos prácticos que vamos a plantear. Si nos da tiempo, 2. Ese Ya, sería mi gracias. objetivo. Yo ya lo Muchas tengo planificado, la estrategia docente está planificada. ¿Más me queda claro, preguntas? gracias. Sí, ¿Más señora. preguntas? Dígame. Qué pena, profesora, para una sugerencia respetuosa, para una mejor dinamización de estos puntos de los drives, de los documentos que tenemos que hacer para el ajuste de esta actividad, ¿podría compartirlos en el foro general para realizar ese punto? Tanto de grupo 1 como grupo 2. Pero lo hacemos la semana que viene. ¿El documento? No, o sea, yo pensaba que los iba a colgar para que nosotros, pues, si pudiéramos adelantar algo, pues... No, no adelantéis nada. Lo vamos a hacer la semana que viene de manera grupal. Ay, ¿Vale? Porque rayos. hay una cosa que se llama, que es algo que tenemos que hacer los profesores universitarios, y es llegar a consensos, ¿sí? Con otros colegas Ouch. del área. Entonces, como hay que llegar a consensos, pues Evaristo está ansioso, dice Néstor. Como hay que No, llegar no a es ansioso, consensos, es que me gusta mucho, es por mi profesión, siempre me gusta prepararme para todo. bueno, y nos preparamos y estudiamos pues los contenidos conceptuales, ¿vale? Del tema 4. Y la semana que viene resolvéis de manera colaborativa, ¿sí? el Eso me refería aprendizaje. precisamente, ir aportando con los colegas un poquito adelantando, con la finalidad no de ser ansioso, colega Gómez, me refería más a dinamizar un poquito el De adelanto. todos modos, está en el Padlet. Los enlaces a los 2 documentos de Google Drive están en el Padlet, con lo cual si queréis cotillear, pues entráis ahí. Eso no hay ningún problema. Si queréis ir avanzando, podéis entrar porque están los enlaces en el Padlet, ¿vale? En la última columna, tema 4, pues ahí vais a encontrar, ahí vais a comprar los enlaces porque mi planificación era que comenzáramos a trabajar con ese caso práctico hoy. No nos ha dado tiempo. No quiero empezar y tener que interrumpirlo y luego la semana que viene hacer los grupos de nuevo. Así que por eso lo dejamos aquí. Bueno, queridos estudiantes, pues que tengáis una fantástica semana, ¿de acuerdo? Y nos vemos la semana que viene. Venid preparados para trabajar mucho, muchísimo. Hasta luego. Ha sido un Bueno, placer, profe, como siempre, estar esta tarde con vosotros. Gracias, un profesor. placer Hasta también. luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. hasta luego, profe. Muchas gracias.